Esta lección es una continuación de lo que estuvimos considerando la semana pasada acerca de este tema que le titulé Ministros de un Nuevo Pacto. La semana pasada, como ya explicaba también nuestro hermano Juan en la introducción, pues explicábamos lo que era un pacto. Dimos la definición de lo que era un pacto y hablábamos particularmente entre algunos acerca del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí. Un pacto que era exclusivo con ellos, un pacto que incluía leyes, un pacto del cual pues Moisés era el mediador. Y en aquella ocasión Dios prometió al pueblo de Israel que los iba a bendecir grandemente, que los iba a proteger, que les iba a dar la victoria sobre sus enemigos y que ellos iban a ser su tesoro especial. De la misma manera, Israel hizo un pacto con Dios y prometió obediencia total al Señor, siendo pueblo de Él y viviendo según todos sus estatutos y todos sus mandamientos. Pero también, hermanos, veíamos en esta primera lección cómo el pueblo de Israel quebró este pacto. Y no fue solamente una vez que lo quebró, muchas veces y en diferentes tiempos lo quebraron. Israel cometió adulterio espiritual. Tuvo relaciones con ídolos, se inclinó y adoró a las imágenes, dioses paganos como a Baal, como a Moloc, como a Astoret. Durante aproximadamente 1200 años, en diferentes lapsos de tiempo, el pueblo de Israel estuvo haciendo esto, hasta que finalmente, hermanos, fueron deportados a Babilonia. Y en ese tiempo aproximado de la deportación, el profeta Jeremías escribe esto, ¿verdad? Que también leía ahorita nuestro hermano Juan, esta profecía que habla del nuevo pacto que el Señor iba a establecer. Dice el verso 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hicieron con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Sí, hermanos, a pesar de que el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, fue un pueblo que muchas veces se inclinó a la idolatría y fue desobediente a Dios y rompió este pacto que habían hecho. Dios promete hacer un nuevo pacto y los incluye también a ellos. Hermanos, a pesar de ser como era el pueblo de Israel, Dios no los desechó por completo. Él tuvo compasión, Él tuvo misericordia de ellos y decidió establecer un nuevo pacto, dice aquí, con la casa de Israel. Dios quiso dar una nueva oportunidad a este pueblo. Sin embargo, al considerar toda la enseñanza bíblica con respecto a este nuevo pacto, podemos darnos cuenta que ya no sería un pacto exclusivo, ya no sería este nuevo pacto limitado. Los israelitas, claro, como Dios lo promete aquí, podrían participar de este nuevo pacto, pero ya no iba a ser solamente con ellos. Dios, hermanos, no iba a renovar el primer pacto, Dios iba a reemplazarlo por un nuevo y mejor pacto, un pacto establecido sobre mejores promesas, un pacto con leyes diferentes, un pacto con sacerdocio diferente, y toda persona podía beneficiarse de las bendiciones de él. Ahora, ¿cuándo comenzaría ese nuevo pacto del cual habla el profeta Jeremías? Bueno,
La Biblia nos enseña, hermanos, que comenzaría con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él muriera en la cruz, ahí va a dar inicio el nuevo pacto y el antiguo pacto iba a quedar abolido. En la carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 15 dice la escritura, así que por eso, hablando de Cristo Jesús, es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cristo Jesús, hermanos, cuando Él muere en la cruz, entonces entra en vigor este Nuevo Testamento y el anterior queda completamente invalidado, abolido. En el capítulo 10, versículo 8 de esta misma carta a los Hebreos, dice la Escritura, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, dice aquí la palabra de nuestro Dios. Entonces, lo primero fue quitado, se estableció lo segundo a través, dice aquí, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hermanos, el Señor Jesús hizo posible el fin del primer pacto. El Señor cuando vino a este mundo, como él mismo lo dijo en el Sermón del Monte, él no vino a destruir, él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él, al cumplir la ley, al cumplir los salmos, al cumplir lo que los profetas habían dicho, él hizo posible que ese primer pacto quedara abolido. Al guardar la ley de manera perfecta, porque él vivió la ley, hermanos, y la cumplió al pie de la letra, él vivió una vida sin pecado, es decir, que él no infringió la ley de Dios. Y cuando él cumplió cada una de las profecías que estaban escritas respecto al Mesías que habría de venir, la ley de Moisés automáticamente quedó invalidada. ¿Cómo la invalidó? No destruyéndola, sino cumpliéndola. Al cumplir todo lo que estaba escrito, el Señor Jesucristo la abrogó, la invalidó. De tal manera, hermanos, que la ley de Moisés ya no debe de ser obedecida. El nuevo pacto que Jesús estableció a través de su sangre preciosa es lo que debe de regir la vida de las personas. Y es a través de las páginas del Nuevo Testamento donde encontramos todo lo concerniente a este nuevo pacto. El evangelio que los apóstoles y los profetas predicaron es el estándar que nosotros debemos de seguir, que debemos de obedecer. Ahora, en Cristo Jesús, ya no importa de qué raza somos. Ya no importa en qué país nacimos o ya no importa qué idioma hablamos. El nuevo pacto que Dios hace es para con toda persona que se acerque a Él por medio de Jesucristo. En esta plataforma vemos personas de diferentes países, en diferentes lugares del mundo, pero todos a través de Cristo Jesús es que podemos tener parte en este nuevo pacto y en todas las bendiciones que hay en él. El nuevo pacto que Dios hace, hermanos, es un pacto donde ya no hay acepción de personas. En la carta a los Gálatas, capítulo 3, desde el versículo 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Dice el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La ley del antiguo pacto es una ley que no era perfecta, porque hacía distinción en esta clase de cosas que menciona aquí. Los judíos, hermanos, dicen los comentaristas, que en sus oraciones eran muy especiales al orar. Y una de las cosas que ellos frecuentemente mencionaban en sus oraciones eran agradecimientos a Dios. Y daban gracias a Dios por no ser un gentil. En sus oraciones daban gracias a Dios porque no eran esclavos. En sus oraciones daban gracias a Dios por no ser una mujer. Esto lo decían ellos abiertamente. Pero hermanos, bajo el nuevo pacto, estando en Cristo Jesús, estas diferencias desaparecieron. En Cristo Jesús, un judío no es preferido sobre un gentil. En Cristo Jesús, un libre no tiene más privilegios que un esclavo. En Cristo Jesús, un hombre, un varón no tiene mayor valor que una mujer. En Jesús todos somos iguales delante de Dios. Todos. Y esto es algo muy hermoso, hermanos, que la Escritura nos enseña. Nosotros, ustedes siendo españoles, yo siendo mexicanos, otros por ahí nicaragüenses y de diferentes países mexicanos, hermanos, tenemos, gracias a Dios, los privilegios de estar en este pacto con nuestro Dios. El escritor a los Hebreos, él, hermanos, hablando, y es uno de los libros donde más se habla y se enfatiza acerca de este nuevo pacto, pues lógicamente se cita la profecía que habíamos leído acerca de este nuevo pacto que Dios iba a establecer con la casa de Israel. Sí, en el Nuevo Testamento, en esta carta escrita a los hebreos, encontramos referencia a esta escritura, donde se nos explica cómo Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Vamos al capítulo 8 de la carta a los hebreos, en el versículo 6, comienza así la escritura diciendo, por ahora pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y dice algo muy interesante el verso 7, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Verso 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, hermanos, muchas cosas, sin lugar a dudas, pudiéramos explicar en cuanto a las características de este nuevo pacto que Dios había prometido y que ahora, hermanos, ha sido ya una realidad. Pero quisiera enfocarme en lo que la profecía de Jeremías decía, y particularmente aquí el escritor a los Hebreos está repitiendo. Esto lo hace un pacto superior al primero. El primero
tenía defectos. El primero no era perfecto. Y si lo hubiera sido, como dice aquí el escritor, pues qué necesidad de establecer un nuevo y mejor pacto. Pero al no ser perfecto y al tener defectos, era necesario que hubiera algo nuevo. Y el Señor, hermanos, lo estableció. Y ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos parte en este nuevo pacto. Pero ¿en qué sentido era superior este nuevo al antiguo pacto? Bueno, la profecía lo declara abiertamente. Y quisiera mencionar tres cosas en particular. La primera es que bajo el nuevo pacto, la ley de Dios queda escrita en nuestros corazones. Dice el versículo 10 de Hebreos 8, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Esto, hermanos, hace una gran diferencia entre el viejo y el nuevo pacto. El primer pacto fue escrito en piedra. Y a pesar de que se mandó que se leyera y se repitiera, se convirtió simplemente en una lista mecánica de lo que se debe y no se debe de hacer. Así era, hermanos. Desafortunadamente, bajo el viejo pacto, así llegó a convertirse la ley de Dios. Para muchos fue inclusive una carga pesada. Inclusive los mismos sacerdotes en los tiempos de Malaquías decían, qué fastidio es este cumplir con los rituales que la ley establecía. Sin embargo, el nuevo pacto está dirigido al núcleo del hombre. Está dirigido a su mente y a su corazón. Para entrar en este pacto nuevo con Dios, el ser humano debe permitir que su palabra penetre su corazón y lo transforme. Y cuando esto sucede, hermanos, la palabra de Dios deja de ser para nosotros solo una lista de reglas, de mandamientos que debemos de estar acatando. Cuando la palabra de Dios, hermanos, está en nuestro corazón, transforma nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nos hace ser personas diferentes. Ahora, hermanos, algo muy importante que debemos aclarar es que esto no quiere decir que se elimina el concepto de ley o de mandamientos o el concepto de obediencia. Esto sigue estando vigente aún bajo el nuevo pacto. Pero hay mucha diferencia entre tener la ley de Dios escrita en nuestra mente y corazón a simplemente tenerla escrita en una piedra o en un pergamino o en un libro de papel. Es muy diferente. Y eso es lo que precisamente ahora Dios quiere. Que la palabra de Dios no esté simplemente escrita en un objeto, sino que esté plasmada en nuestro corazón y en nuestra mente. Es como en nuestro hogar, en nuestra familia, los que tenemos la bendición de Dios de tener hijos. Por lo general, los padres tenemos reglas en casa. Ojalá que todos tengamos, porque es necesario, es importante que haya reglas, que haya un orden en nuestro hogar. Les decimos a nuestros hijos, por ejemplo, algunas de las cosas que le enfatizo a mi hija, eh, tienes que tender tu cama todos los días antes de salir a la escuela, deja tu cama recogida, tu cuarto en orden. Hay que cepillarse los dientes todos los días después de comer. Hay que dormirse temprano. Antes de las 9:30 de la mañana ya hay que estar en cama para dormir. Hay que ayudar en los quehaceres de casa, ayudar a mamá, ayudar en las cosas que se necesitan hacer. No hay que comer golosinas antes de comer los alimentos. Hay que hacer las tareas escolares y muchas cosas más que a veces les decimos a nuestros hijos y le ponemos una serie de reglas que ellos deben de cumplir. Pero hermanos, como padres, queremos llegar a un punto en que estas reglas, estas leyes que establecemos estén en sus corazones.
Que no hagan las cosas nuestros hijos solo porque están en una lista de obligaciones ahí pegadas en la pared o en la puerta del refrigerador. No, no queremos, hermanos, que nuestros hijos digan, ay, tengo que hacer estas 25 cosas que dicen mis papás, porque si no, se van a enojar conmigo y me van a castigar. No queremos que de esa manera nuestros hijos hagan lo que les estamos pidiendo. Queremos llegar a un punto en que los hijos, por el amor que tienen y el respeto que muestran hacia sus padres, sean motivados para acatar y para obedecer todos los mandamientos. Eso es lo que nosotros queremos. Que ellos a la verdad, hermanos, estén persuadidos, estén convencidos de que todo lo que nosotros les estamos mandando es algo bueno y les conviene. Queremos que ellos, hermanos, por su propia convicción, porque han entendido lo que nosotros les estamos pidiendo y las razones por lo cual se lo pedimos, que ellos lo hagan de buena voluntad. ¿Sí? Que estén convencidos de que sus padres a través de estas cosas están promoviendo en ellos valores, están promoviendo en ellos educación, principios, bendición y toda cosa buena para el éxito de ellos en sus vidas. Eso es lo que nosotros queremos. Hermanos, yo la verdad me siento muy feliz, por ejemplo, cuando veo que mi hija, antes de irse a la escuela, ella deja su cuarto, su recámara recogida en orden. Me siento muy feliz cuando ella llega de la escuela, por ejemplo, y practica su lección de piano, porque a ella le gusta mucho tocar el piano y tiene tareas de piano, y llega y solita, ¿verdad? Hace su práctica. O cuando ve a su mamá en la cocina, ¿verdad? Atareada ahí con la preparación de los alimentos, o cuando tenemos visitas en casa y anda mi esposa ahí, tratando de preparar algo, mi hija va por sí sola y le ayuda. ¿En qué te ayudo, mamá? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Me siento muy contento, hermanos, cuando ella se arrima a la mesa, ¿verdad? Con su Biblia, a la hora de la lectura bíblica, y nos ponemos a leer la Biblia. Que todos los días, gracias a Dios, tenemos este hábito de leer una porción de la Escritura después de comer. Y mi hija ya sabe, y solita trae su Biblia y nos sentamos a la mesa y leemos lo que corresponde para el día. O cuando ella es amable con las personas, cuando saluda a los hermanos, o cuando ella salimos a algún lugar y ella lleva un libro para leer. En vez de andar con el teléfono todo el día y en todas partes, lleva un libro y se pone a leer. Me siento contento, hermanos, de esto porque ella ha permitido que nosotros como sus padres pongamos todas estas cosas en su corazón. Y ahora, sin necesidad de que le tengamos que estar diciendo que haga tal o cual cosa, ahora ella lo hace por sí misma. Es parte de ella. No, no es imposición, no es obligación. Es algo que ella ha adquirido, que ha entendido que es bueno y lo hace. Solita lo hace. Eso es algo, hermanos, de lo cual yo me siento contento y orgulloso de que hemos logrado esta meta, este propósito, y estamos tratando en otros aspectos también de inculcar a nuestra hija cosas buenas para que ella por sí sola, al tenerlas en su mente y en su corazón, las haga, las practique. No importa si estamos nosotros, no importa si ella está en otro lugar, está con otras personas, ella va a hacer lo que nosotros le hemos enseñado, le hemos inculcado. Bueno. Bajo el nuevo pacto, hermanos, eso es lo que Dios hace con nosotros. Él pone su palabra en nuestro corazón. Los que estamos bajo este pacto obedecemos a Dios porque queremos obedecerle. Sus mandamientos son importantes para nosotros porque nosotros amamos a Dios, porque nosotros le respetamos. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, no es algo gravoso para nosotros porque hemos permitido que su palabra transforme nuestros corazones y estamos persuadidos de que eso es lo mejor para nosotros. Los mandamientos de Dios nos convienen. Así lo vemos. Son para bendición nuestra.
son para protección de nuestra vida y de nuestra alma. Todo lo que Dios ha establecido que debemos de hacer es porque es lo mejor. Y eso, hermanos, está en nuestro corazón y en nuestra mente bajo este nuevo pacto, porque hemos abierto nuestro corazón a la palabra, porque la recibimos con gozo, con solicitud y tratamos de aprender lo más que podamos para ponerlo en práctica en nuestras vidas, porque sabemos que si lo hacemos nos va a ir bien. Sí. Los que estamos bajo este pacto, hermanos, tratamos de ser obedientes a Dios en todo porque, repito, Él ha puesto su palabra en nuestro corazón. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bajo este nuevo pacto, hermanos, los mandamientos de Dios siguen siendo muy importantes, muy necesarios. Debemos de guardarlos. Pero para poder hacerlo, necesitamos amar al Señor. Si le amamos, no será difícil obedecerle. Al contrario, será un deleite para nosotros. Será una delicia, hermanos, cumplir con lo que el Señor nos demanda. Diremos como el salmista David decía allá en el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 8, Salmos 48. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Si usted analiza, hermanos, en la escritura, todos los grandes hombres y mujeres de Dios eran personas que se agradaban en hacer la voluntad de Dios y que la ley del Señor estaba en sus corazones. Y eso es precisamente lo que el Señor ahora, los que estamos bajo este nuevo pacto, busca de cada uno de nosotros. En el nuevo pacto no puede haber ninguna persona que esté en ese pacto con Dios cuando su palabra y su ley no está en su corazón, cuando no ama al Señor, cuando no es un deleite para él obedecer. Quien no tenga estas actitudes, estas virtudes, en realidad no ha hecho un pacto con Dios y no está bajo ese nuevo pacto. No lo está. Nosotros, hermanos, si decimos que estamos bajo el nuevo pacto, así debemos de ser. Debemos dar cabida a la palabra de Dios siempre, desearla como niños recién nacidos y tratar siempre en todas las cosas de poner en obra, ¿verdad? Lo que el Señor nos declara a través de ella. Pero también, hermanos, algo más que hacía superior a este nuevo pacto, de aquel antiguo pacto que no era perfecto, es que bajo el nuevo pacto todos conocemos a Dios, dice la Escritura. Versículo 11 de Hebreos 8 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque dice, todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Desde el menor hasta el mayor. Todos sabemos algo muy importante, que la enseñanza es vital en el nuevo pacto. Es muy importante esa labor de enseñar y de ser enseñados. Cuando el Señor Jesucristo da aquella gran comisión en Mateo 28, 19 y 20, Él manda a ser discípulos a todas las naciones y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor dice que hay que enseñar. Enséñenles a estos nuevos discípulos lo que yo mando. En la iglesia, por lo general, pues se procura que haya muy buena enseñanza, buenos sermones, buenas clases bíblicas. Incluso tenemos también clases para los niños, para los jóvenes, material de estudio a su nivel y a su necesidad.
En la iglesia procuramos tener pastores, evangelistas, maestros que constantemente estén enseñando la palabra de Dios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, considerando, hermanos, lo que la profecía de Jeremías decía, ¿qué quiere decir que bajo el nuevo pacto ninguno enseñará a su prójimo porque todos conocerán al Señor? Bueno, algo muy interesante para comprender esto es recordar cómo bajo la antigua ley, el niño hebreo, el bebé recién nacido, desde ese momento entraba ya en una relación de pacto con Dios. Ese bebé estaba bajo ese pacto de Dios, bajo ese antiguo pacto. Y todas esas leyes, ordenanzas, estatutos que Dios daba al pueblo, ellos tenían que enseñarlas a sus hijos. Y las repetirás a tus hijos, estando en casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Desde que ellos eran niños, debían ellos de ser instruidos en ese pacto, porque era un pacto que ellos no conocían. Porque ellos no sabían, siendo bebés, siendo niños, no sabían de qué se trataba y qué leyes incluía ese pacto. Así que había que enseñarles toda la ley y había que enseñarles acerca del pacto en el cual ellos habían nacido, porque ya nacieron bajo él. Y esto es lo que hace diferente al nuevo pacto, porque bajo el pacto nuevo entra solamente el que es enseñado y ha sido obediente al Evangelio de Cristo Jesús. Es decir, hermanos, que aquellos que han entrado en este pacto lo han hecho porque han tomado conscientemente la decisión de hacerlo. Aquellos niños no. En el antiguo pacto no. Los niños estaban bajo el pacto, pero no eran conscientes de ese pacto ni en qué consistía ese pacto. Había que enseñárselos, pero bajo el nuevo pacto la persona es plenamente consciente de lo que está haciendo, del pacto al cual está entrando, en qué consiste ese pacto. ¿Sí? Es decir, hermanos, bajo el nuevo pacto no es por nacimiento físico que hemos entrado en el reino de Cristo, sino por el nacimiento espiritual es que lo hemos hecho. Hemos nacido a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, es totalmente imposible encontrar a alguien en la iglesia que no sepa cómo llegó a estar allí o cómo llegó a ser receptor de la gracia de Dios. No puede ser. Si en la iglesia hay alguien que no sabe estas cosas, en realidad no ha hecho ningún pacto ni ha nacido de nuevo. No lo ha hecho. Pero todos los que estamos ahí y que estamos ahí por la obediencia al Evangelio, porque un día llegó a nuestros oídos la palabra de Dios y la escuchamos y la entendimos y la creímos y la obedecimos, entonces todos los que estamos ahí conocemos al Señor. Todos. Conocemos de su amor. Conocemos, hermanos, el plan de salvación que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Conocemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Conocemos las condiciones que Dios ha establecido para el perdón de pecados. Conocemos estas cosas. No entramos a este pacto en ignorancia, sino que hacemos, hermanos, un nuevo pacto con Dios con plena conciencia y conocimiento de quién es el Señor. Por eso el Señor Jesucristo, allí en Mateo, en Marcos, perdón, 16, versículo 15 y 16, dando esta gran comisión a sus discípulos, dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, el mensaje de salvación, las buenas nuevas a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
será condenado. Entonces, toda aquella persona que ha recibido esta salvación de sus pecados es porque primeramente oyó la predicación del Evangelio y creyó en esta predicación, en esta enseñanza. Creyó en ella. Y porque creyó, hermanos, es que fue bautizado y recibió así la salvación de sus pecados. Entonces, entramos al nuevo pacto porque conocimos al Señor cuando oímos el Evangelio y lo obedecimos. Por eso es que entramos en este nuevo pacto. Y por eso, hermanos, dice el Señor, que todos le conocerán. Y es cierto, hermanos, todos en Cristo Jesús, todos le conocemos, desde el menor hasta el mayor. Los que hemos hecho pacto con el Señor a través de Cristo Jesús, es porque le conocemos. Nadie hace un pacto en ignorancia o en incredulidad. No. Por eso, hermanos, este nuevo pacto es superior. Y por eso nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Pero otra cosa, hermanos, otra cosa más, por lo cual el nuevo pacto es superior al antiguo, es porque bajo este nuevo Dios perdona nuestros pecados. Dice el versículo 12, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta es posiblemente la diferencia más significativa entre el antiguo y el nuevo pacto. El nuevo pacto trae una verdadera limpieza de pecados. Bajo el antiguo pacto, los sacrificios solamente cubrían los pecados y las culpas, pero el nuevo pacto trae un perdón absoluto y completo. Tanto, hermanos, que Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados e iniquidades. Y cuando dice la Escritura que Dios no se acuerda de ellos, es como si nunca los hubiéramos cometido. Así. De esa manera, hermanos, es que Dios nos perdona. Tanto que Dios, hermanos, tanto que Dios nos perdona, como es como si Dios pusiera todas estas cosas en el olvido, como si quedaran sepultadas para siempre. Esto es lo que hace Dios bajo el nuevo pacto. En Hebreos 10, desde el versículo 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, es decir, Cristo Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Sí, hermanos, estos sacrificios que se llevaban a cabo en el antiguo pacto por los pecados de los hombres, dice la escritura que no podían quitar los pecados, de alguna manera los cubrían por encima nada más, pero no había perdón de pecado como lo hay bajo el nuevo pacto. Por eso fue necesario que se estableciera este nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, con mejores garantías. Gracias a Dios que ahora la gracia, la misericordia y el perdón de los pecados se puede experimentar de una manera que nunca antes se había conocido o se había disfrutado. Es en Cristo Jesús que los cristianos podemos regocijarnos porque no hay condenación más a causa de los pecados. Jesucristo, el perfecto Cordero de Dios, Él murió por los pecados de todos nosotros, haciendo así expiación mediante el don perfecto de sí mismo. Este fue el sacrificio que sí agradó a Dios y pudo satisfacer la justicia divina. Bajo el nuevo pacto, el Señor es propicio a nuestras iniquidades. Y cuando dice propicio a, quiere decir misericordioso.
Es decir, que no va a pagar conforme a lo que merecen nuestros hechos. Nuestros pecados, nuestras iniquidades merecen todo el rigor de la ley, merecen que seamos castigados por Dios. La paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Pero bajo este nuevo pacto, en Cristo Jesús, Dios es misericordioso y no nos paga conforme a lo que merecen nuestros hechos. Al contrario, por su gracia se nos concede lo que nosotros no merecemos. Se nos concede, hermanos, la salvación de la cual no somos dignos, el perdón de nuestros pecados. Por eso dice Juan en la primera carta, capítulo 1, verso 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No somos perfectos. En Cristo Jesús, hermanos, tenemos el perdón de nuestros pecados y de nuestras faltas, porque a veces tropezamos, cometemos errores, pero no quiere decir que es el fin del mundo y que ya no hay más perdón para nosotros, lo hay. En Cristo Jesús tenemos abogado. En Cristo Jesús tenemos a un gran sumo sacerdote que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. En Cristo Jesús, hermanos, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Así que, hermanos, en conclusión, no somos parte del antiguo pacto, somos parte del nuevo pacto. Pongamos siempre nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y nunca tratemos de volver atrás y vivir bajo la ley del antiguo pacto como muchos religiosos lo hacen. Permanezca con el pacto en Jesucristo y disfrute de las bendiciones de la salvación que solamente son posibles a través de Él. Dice el apóstol Pablo, y este es el último pasaje que vamos a leer el día de hoy, Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La ley, hermanos, el antiguo pacto tuvo su propósito, que fue cumplido, pero ahora estamos en Cristo Jesús bajo un nuevo pacto y bajo una nueva ley. No podemos volver atrás a esos viejos rudimentos y tratar de imponerlos bajo el nuevo pacto en la vida de la iglesia y de los cristianos. En los tiempos de Pablo había lo que conocemos como judaizantes, estos hombres que estaban tratando de imponer la circuncisión y los mandamientos de la ley y decían, si no guardan esto, no van a poder ser salvos. Dice el apóstol Pablo, esto es una herejía, estas son mentiras del diablo. Y si alguien trata de imponer la circuncisión o cualquier otro mandamiento, dice, por la gracia, de la gracia han caído. Sí, hermanos. Así que vivamos bajo este nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, un pacto perfecto, un pacto sin defectos, un pacto muchísimo mejor que el antiguo, un pacto que solamente Cristo pudo hacer posible. Tenemos la gran bendición de vivir en un tiempo, en una época donde podemos beneficiarnos de todas las bendiciones que son posibles de Cristo Jesús. Así que aprovechemos, hermanos, y tratemos de vivir una vida perfecta a través de Cristo Jesús y siendo obedientes, ¿verdad?, a sus mandamientos, a la nueva ley que el Señor ha establecido para nosotros y disfrutar de estas muchísimo mejores promesas que hay por medio de Él.
Gracias, hermanos. Voy